Alfaro, 1927. Virginia Woolf. Tercera parte. El faro. 5. Sí, aquella es la barca, concluyó Lily Briscoe, en el extremo del jardín. Era la barca con las velas de color gris rojizo, la que ahora vio enderezarse en el agua y salir aprisa en medio de la bahía. Ahí estaba sentado, pensó, y sus hijos siguen callados. Ahí no podía alcanzarlo. Ahora le pesaba el cariño que no le había dado. Hacía difícil poder pintar. Siempre había pensado que era un hombre difícil. Recordaba que nunca había podido alabarlo estando él presente. Eso hacía que sus relaciones fueran algo indefinido, sin el ingrediente del sexo. Ese ingrediente que hacía tan elegante, casi alegres, las que mantenía con Minta. Cortaba una flor, se la ofrecía, le dejaba libros, pero ¿de verdad creía que Minta los leía? Los paseaba por el jardín, los llenaba de hojas para señalar por dónde iba. Mientras miraba al anciano, sentía tentaciones de hacerle la pregunta: ¿se acuerda, señor Carmichael? Pero había bajado la visera del sombrero sobre la frente. Estaba dormido, o estaba soñando, o estaba cazando palabras, pensó. ¿Lo recuerda? Sintió tentaciones de preguntárselo al pasar junto a él, pensando de nuevo en la señora Ramsay en la playa, el barril que subía y bajaba, las páginas que se movían al viento. ¿Por qué había sobrevivido eso tras todos estos años? Rotundo, luminoso, visible hasta el más menudo detalle, y sin embargo todo oscuro por delante, por detrás, durante millas y más millas. ¿Es una barca? ¿Un corcho? Decía ella, se repetía para sí Lily, regresando de mala gana al lienzo. Loados sean los cielos. Al menos le quedaba todavía el problema del espacio, pensaba, mientras cogía de nuevo el pincel. Rutilaba ante ella. Todo el volumen del cuadro gravitaba sobre ese punto. La superficie sería hermosa, deslumbrante, como plumas evanescentes. La mezcla de colores debía ser tan natural como la de las alas de la mariposa, pero bajo la superficie el tejido debería estar trabado como con barras de hierro. Debería ser algo que pudiera estremecerse con un sencillo soplo, y a la vez algo que no pudiera mover ni un tiro de caballos. Comenzó a depositar un rojo, un gris, y comenzó a modelar su rumbo en el hueco. Y a la vez le parecía que estaba sentada junto a la señora Ramsay en la playa. ¿Es una barca? ¿Un barril? Se preguntaba a la señora Ramsay. Comenzó a buscar las gafas. Se quedó sentada tras haberlas hallado, callada, mirando a la mar. Lily, pintando metódicamente, sintió como si una puerta se hubiera abierto y alguien entrara, y se quedara contemplando todo en silencio, como en una alta catedral, muy oscura y muy solemne. Había unos gritos que procedían de un mundo remoto. Los vapores se desvanecían bajo el humo en formas de columnas en el horizonte. Charles arrojaba piedras y las hacía rebotar en el agua. La señora Ramsay estaba sentada, callada. Lily pensaba que estaba contenta por descansar, al fin, sin tener que hablar. No tendría ganas de hablar. Por poder alejarse un rato de la extrema oscuridad de las relaciones humanas. ¿Quién sabe lo que somos? ¿Lo que sentimos? ¿Quién sabría decir, incluso en los momentos de intimidad: ¿esto es el conocimiento? ¿Es que al decirlas, no se deterioran las cosas? Podría haber preguntado a la señora Ramsay. Parecía haber sido tan frecuente este silencio junto a ella. ¿Es que no somos más expresivos así? El momento, por decirlo de alguna forma, parecía extraordinariamente fértil. Escarbó un hoyito en la arena y lo cubrió, como si enterrara la perfección del momento. Era como una gota de plata en la que mojar el pincel, para que iluminase la oscuridad el pasado. Lily retrocedió un paso para colocar el lienzo, así, en perspectiva. Extraño camino este de la pintura. Iba una más y más allá, cada vez más lejos, hasta que al final parecía hallarse una en medio de una estrecha tabla, completamente sola, sobre la mar. Al mojar el pincel en el color azul, a la vez, me hundía en aquel pasado. Ahora la señora Ramsay se levantaba. Lo recordaba. Era hora de regresar a casa. Era la hora del almuerzo. Y todos subieron juntos a casa, desde la playa. Ella caminaba detrás de William Banks, y Minta iba enfrente de ellos, con un agujero en la media.
Cómo parecía disfrutar exhibiendo aquel agujerito sonrosado del talón, y cómo lo censuraba William Baines, sin que según sus recuerdos hubiera dicho ni una palabra. Para él significaba eso la aniquilación de la feminidad. Era la suciedad, el desorden, que los criados no hicieran las camas hasta el mediodía, en fin, todo lo que detestaba. ¿Qué forma tenía de estremecerse y extender la mano como para protegerse de algún objeto desagradable? Eso es lo que hacía ahora, extender la mano. Minta caminaba adelante. Probablemente Paul la esperaba, y ambos se dirigían al jardín. Los Riley, pensaba Lily Briscoe, mientras apretaba el tubo de color verde. Atesoraba las impresiones de los Riley. Sus vidas se le aparecían como una serie de escenas. Una en la escalera al atardecer. Paul ya había llegado. Se había acostado pronto. Minta se retrasaba. Llegaba Minta, con una guirnalda, multicolor, deslumbrante, en torno a las 3 de la madrugada. Se quedaba en la escalera. Paul salía en pijama, con un atizador, por si hubieran entrado ladrones. Minta comía un emparedado, en medio de la escalera, junto a una ventana, bajo la luz cadavérica de la madrugada, y en la alfombra había un agujero. ¿Pero qué es lo que decían?, se preguntaba Lily. Como si mirando pudiera oír. Algo violento. Minta seguía comiendo el emparedado, desafiante, mientras él hablaba. Estaba indignado. Decía palabras que dictaban los celos. Le insultaba, en un susurro, como para no despertar a los niños, a los 2 niños pequeños. Él estaba envejecido. Tenía arrugas. Ella deslumbraba. Parecía no importarle nada, porque las cosas, aproximadamente tras el primer año de matrimonio, habían comenzado a ir mal. El matrimonio había salido bastante mal. Y esto, pensaba Lily, cogiendo la pintura verde con el pincel, esto de imaginar escenas en las que aparezcan ellos, en lo que decimos que es conocer a la gente, pensar en ellos, quererlos. Ni una sola palabra era cierta. Se lo había inventado, pero solo así podía presumir de conocerlos. Siguió avanzando por el estrecho pasadizo de su pintura, hacia el pasado. En otra ocasión, Paul había dicho que jugaba al ajedrez en las cafeterías. También había erigido toda una estructura imaginaria en torno a esa frase. Recordaba cómo, al decirla, lo había imaginado llamando a una criada, y que ésta le decía: «La señora Riley ha salido, señor», y entonces él decía que tampoco él volvería a casa. Lo veía sentado en un rincón de cualquier lugar lúgubre, donde el humo se pegara en los cojines del terciopelo, y la camarera te conociera, jugando al ajedrez con un hombrecillo que se dedicara a vender té, y que vivía en Surbiton. Y eso era todo lo que Paul sabía de él. Luego iba a casa, y Minta no estaba. Y luego estaba la escena de la escalera, cuando iba con el atizador, por si hubiera ladrones. Y sin duda para asustarla a ella de paso. Y decía aquellas cosas tan amargas, y lo de que le había destrozado la vida. En todo caso, cuando fue a visitarlos en la casita de campo cerca de Rickmansworth, las cosas estaban ya muy mal. Paul la llevaba al jardín para que viera los conejos que criaba, y Minta lo siguió, cantando, y le pasó el brazo desnudo por los hombros. No fuera a contarle a ella algo. A Minta le aburrían los conejos, pensaba Lily, pero Minta nunca hacía confidencias. Ella nunca habría contado cosas como la de jugar al ajedrez en cafeterías. Era demasiado reservada, circunspecta, pero siguiendo con su historia, ahora estaban atravesando una etapa peligrosa. Había pasado parte del verano anterior en casa de ellos, y el automóvil le había tenido una avería, y Minta le pasaba las herramientas. Él se sentó en la carretera para reparar la avería, y la forma en que ella le acercaba las herramientas, profesional, directa, amistosa, demostraba que ahora las cosas estaban bien. Ya no estaban enamorados. No. Él tenía ahora otra mujer, una mujer seria, con el pelo recogido en una trenza, y con un maletín. Minta la había descrito con gratitud, casi con admiración, que asistía a las reuniones políticas, y que compartía las opiniones de Paul. Cada vez se hacían más y más inflexibles, acerca de los impuestos sobre las tierras y sobre la nacionalización. Lejos de romper el matrimonio, esta alianza lo había reforzado. Eran excelentes amigos, evidentemente, como lo demostraba que él estuviera sentado en la carretera, y que ella le acercara las herramientas. De forma que esta era la historia de los Riley. Lily se sonrió. Se imaginaba a sí misma contándoselo a la señora Ramsay, que estaría deseosa de saber cómo les había ido a los Riley. Se habría sentido triunfante al contarle a la señora Ramsay que el matrimonio no había salido bien. Pero los muertos, pensaba Lily,
hallando algún obstáculo en el dibujo que le hizo detenerse y reflexionar, retrocediendo más o menos un paso. «¡Ay, los muertos!», murmuró. Se apiadaba una de ellos. Los dejaba a un lado. Incluso podría permitirse un cierto grado de desprecio. Están a nuestra merced. La señora Ramsay se había desvanecido. Se ha ido, pensaba. Podemos desatender sus deseos, mejorar sus limitadas ideas, pasadas de moda. Se aleja cada vez más de nosotros. Como burla, le parecía estar viéndola al fondo del pasillo de los años diciendo, eso sí que era incongruente. «Cásate, cásate», sentada, muy erguida, al amanecer, y los pájaros que comenzaban a trinar en el jardín. Habría que decirle, no se ha cumplido ni uno solo de sus deseos. Son felices así. Soy feliz así. La vida ha cambiado por completo. Ante eso, todo su ser, incluida su belleza, se convirtió repentinamente en polvo, en algo envejecido. Durante un momento, Lily, allí en pie, con el calor del sol en la espalda, resumiendo la biografía de los Riley, vencía a la señora Ramsay, quien nunca llegó a saber que Paul se iba a las cafeterías, que mantenía una querida, que Paul se sentaba en el suelo, y Minta le acercaba las herramientas, ni que ella estaba en este lugar pintando, y que no se había casado, ni siquiera con William Baines. La señora Ramsay lo había planeado todo. Quizá, si hubiera vivido más tiempo, habría logrado lo que se proponía. Ya había sido él aquel verano, el más amable, el científico más importante de hoy, dice mi marido. También era, el pobre William. Me siento tan desdichada cuando voy a su casa, cuando veo que no tiene nada bonito. Me da tanta pena que nadie les cuide las flores. Los enviaba a pasear juntos, y le decía, con aquel fino toque irónico, que hacía que la señora Ramsay se le escurriera a una entre los dedos, que ella tenía una mente científica, que le gustaban las flores, que era muy exacta. ¿Qué manía era esta de que todos se casaran? Lily retrocedía o avanzaba ante el caballete. De repente, tan de repente, como cuando una estrella cruza el cielo, pareció encenderse una luz rojiza en su mente, ocultando a Paul Riley. Saliendo de él, se elevaba como un fuego que ardía al modo de una muestra de cualquier rito salvaje que se celebrara en alguna lejana playa. Escuchaba los ruidos y el crepitar. Toda la mar, en muchas millas a la redonda, parecía roja y dorada. Un olor de vino se mezclaba con esto, y le embriagaba, porque ahora sentía de nuevo el deseo irrefrenable de arrojarse por el acantilado, y de ahogarse mientras buscaba un broche perdido en la playa. El ruido y el crepitar la disgustaban y atemorizaban, y quería rechazarlos, como si mientras advirtiera su poder y esplendor, viera también cómo se alimentaban con los tesoros de la casa, con glotonería, de forma repugnante. Y ella lo aborrecía, pero como visión, como gloria, sobrepasaba todo lo que su experiencia conocía, y ardía año tras año, como un fuego que fuera un aviso en una isla desierta al borde de la mar, y una sola tuviera que decir enamorada, para que al momento, como sucedía ahora, se elevara de nuevo el fuego de Paul. Disminuyó y se dijo, riéndose, los Riley, y que Paul iba a las cafeterías a jugar ajedrez. Se había escapado por los pelos, pensaba. Se había quedado mirando el mantel, y se le había ocurrido que podía desplazar el árbol hacia el centro, y que no tenía por qué casarse, y se había sentido inmensamente feliz. Había pensado que ahora podía enfrentar a la señora Ramsay. Un tributo al inmenso poder que la señora Ramsay tenía sobre ella. Haz esto, decía, y una lo hacía. Incluso su sombra junto a la ventana con James tenía gran autoridad. Recordaba cómo William Baines se había quedado impresionado, por qué poco interés había manifestado por la significación de la estampa de la madre y el hijo. ¿No admiraba esta belleza?, dijo. Pero William lo recordaba. La había escuchado con sus ojos de niño inteligente, cuando le explicó que no se trataba de una irreverencia, como una luz en este lugar exigía que en este otro hubiera una sombra, etc. No quería subestimar un asunto sobre el que estaban de acuerdo. Rafael había trabajado de forma divina, no pretendía ser cínica, muy al contrario, gracias a su mentalidad científica lo comprendió, una prueba desinteresada, de comprensión, que la había complacido y consolado enormemente. Podía hablar una en serio con un hombre. A decir verdad, esta amistad había sido uno de los placeres de su vida. Amaba a William Baines. Fueron a Hampton Court, y siempre le dejaba, como un verdadero caballero, que lo era, todo el tiempo que quisiera para lavarse las manos, mientras él se paseaba a la orilla del río.
Esto era característico de sus relaciones. Había muchas cosas que no decían. Luego paseaban por los patios y admiraban, un verano tras otro, las hermosas dimensiones del edificio y las flores, y él le contaba cosas sobre la perspectiva, sobre la arquitectura, mientras caminaban, y se detenía él para contemplar un árbol o la vista del lago y a admirar una niña. Era su gran pena no tener una hija, de forma vaga y distante, la propia de un hombre que se pasaba muchas horas en el laboratorio, y que cuando salía el mundo parecía aturdirlo, de forma que caminaban lentamente, levantaba la mano para hacer una visera, y hacía una pausa, con la cabeza hacia atrás, sencillamente para respirar, y entonces le contaba que la mujer que lo atendía estaba de vacaciones, que tenía que comprar una alfombra nueva para la escalera. Quizá no le importaría acompañarlo a comprar una alfombra para la escalera. En una ocasión algo lo indujo a hablar de los Ramsay, y le contó que cuando vio a la señora Ramsay por primera vez, llevaba un sombrero gris. No tendría más de 19 o 20 años. Era asombrosamente hermosa. Se quedó allí contemplando la alameda de Hampton Court, como si todavía pudiera verla entre los surtidores. Ahora se quedó mirando el peldaño del salón. Veía a través de los ojos de William la sombra de una mujer, tranquila, callada, que miraba hacia abajo. Allí estaba sentada, meditando, reflexionando. Iba de gris aquel día, pensaba Lily. Miraba hacia abajo, nunca levantaba la mirada. Sí, pensaba Lily, mirando con atención. Debo de haberla visto mirar así. Pero no iba de gris, ni estaba tan tranquila, ni era tan joven, ni había tanta paz. La imagen aparecía con facilidad. Era asombrosamente hermosa, había dicho William, pero la belleza no lo es todo. La belleza tenía sus inconvenientes. Venía con demasiada facilidad, venía de forma demasiado completa. Detenía la vida, la congelaba. Deliberadamente olvidaba una de las inquietudes menores, el sofoco, la palidez, alguna rara distorsión, alguna luz o alguna sombra. Todo eso hacía la cara irreconocible durante unos instantes. Sin embargo, añadía algún rasgo que luego uno siempre recordaba. Era más sencillo disimular todo, sin prestar demasiada atención a los detalles, bajo el manto de la belleza. ¿Pero qué aspecto tenía?, se preguntaba Lily, cuando se ponía el sombrerito de caza y cruzaba el jardín corriendo, o reñía a Kennedy, el jardinero. ¿Quién podría describirla? ¿Quién podría ayudarla? En contra de su voluntad, tuvo que subir a la superficie y se halló casi fuera de la pintura, mirando al señor Carmichael, un poco aturdida, como si las cosas fueran irreales. Estaba en la silla con las manos cruzadas, sobre la panza, no leyendo ni durmiendo, sino tomando el sol, como una criatura ahita de existencia. El libro había caído sobre la hierba. Quería ir a donde él, y gritarle, «Señor Carmichael». Entonces él levantaría la mirada benévolo, con aquellos ojos verdes, distraídos y velados por humo. Pero solo se despierta a alguien cuando se sabe qué decirle. Ella no quería decir algo, quería decir todo. Esas palabras de nada que rompen el pensamiento y lo desmembran no dicen nada. Sobre la vida, sobre la muerte, sobre la señora Ramsay. No, pensaba, no puede decirse nada a nadie. La urgencia del momento era la equivocación. Las palabras atravesadas se acercaban cimbrando y se quedaban siempre unas pulgadas por debajo del blanco. Entonces tenía que dejarlo, y volvía a olvidar la idea. Y entonces uno se volvía como todos los de edad madura, cauta, furtiva, poniendo ceño, siempre con miedos, porque ¿cómo pueden expresar las palabras las emociones del cuerpo? ¿Cómo expresar su vacío? Miraba hacia los escalones del salón, parecían estar extraordinariamente vacíos. Era la sensación del cuerpo de uno, no de la mente. Las sensaciones físicas que acompañaban el vacío de los peldaños se habían convertido de repente en algo muy desagradable. El querer y no tener volvía rígido el cuerpo, lo vaciaba, lo sometía a tensiones, porque querer y no tener, querer, ¿cómo le partía el corazón? Ay, señora Ramsay, gritaba sin palabras aquella presencia que se sentaba junto a la barca, a aquella abstracción que era ella, la mujer de gris, como si fuera a insultarla por haberse ido, y tras haberse ido, regresa. Siempre le había parecido que esto de pensar en ella era algo sencillo. Fantasma, aire, nada, algo con lo que podías jugar fácilmente, sin problemas, a cualquier hora del día, o de la noche. Eso es lo que había sido, y de repente extendía la mano y te partía el corazón. De repente los vacíos peldaños del salón,
el bordado del sillón en el interior, el cachorro que daba traspiés en la terraza, todas las ondas y rumores del jardín, se convertían en curvas y arabescos que florecían en torno al centro de un vacío absoluto. ¿Qué significa esto? ¿Cómo lo explica? Eso quería preguntar. Y de nuevo se volvió hacia el señor Carmichael, porque todo el mundo parecía haberse disuelto en esta hora del amanecer, en un charco de pensamiento, en un profundo cuenco de la realidad, y casi podía una fantasear con la idea de que si el señor Carmichael hubiera hablado, una lagrimita habría desgarrado la superficie del charco, y luego algo subiría a la superficie, aparecería una mano, desellaría la hoja de un cuchillo. Era un disparate, por supuesto. Le vino a la mente la curiosa idea de que después de todo, quizá él sí hubiera oído lo que ella no sabía decir. Era un anciano misterioso, con sus hebras rubias en la barba, con su poesía, con sus rompecabezas, serenamente surcando un mundo que había satisfecho todos sus deseos. Ella pensaba que no tenía nada más que extender la mano hacia el jardín, para hacer cualquier cosa que necesitara. Miró el cuadro. Tal vez hubiera sido esta su respuesta, como tú, y yo, y ella. Pasan y se desvanecen. Nada permanece, todo cambia, pero no cambian las palabras, ni la pintura. Seguro que lo colgarán en algún ático, pensaba. Lo enrollarán y lo guardarán tras algún sofá. No dejará de ser verdad. Sin embargo, aunque la pintura sea esa, podría una decir incluso de ese trazo, aunque acaso no del cuadro, lo que valía era el empeño, que permanecería para siempre. Iba a decir eso, o como las palabras dichas le parecían incluso a ella misma demasiado pretenciosas, a insinuarlo sin palabras. Cuando al mirar el cuadro se quedó sorprendida, al darse cuenta de que no lo veía. Tenía los ojos llenos de ese líquido caliente. No se le ocurrió pensar en las lágrimas al principio, que sin perturbar la firmeza de sus labios, hacía que el aire fuera más denso, se deslizara por sus mejillas. No había perdido los nervios, claro que no, de ninguna forma. Entonces, ¿lloraba por la señora Ramsay sin ser consciente de ninguna desdicha? Se dirigió una vez más al viejo Carmichael. ¿De qué se trataba? ¿Qué quería decir? ¿Es que las cosas podían alargar una mano y asirla a una? ¿La hoja podía cortar? ¿La mano asir? ¿No había seguridad? ¿No había forma de aprenderse de memoria los hábitos del mundo? ¿No había guía ni refugio, sino que todo era milagro y saltar desde lo alto de una torre al vacío? ¿Pudiera ser que incluso para los ancianos fuera esto la vida? Sorprendentemente inesperada, desconocida, por un momento pensó en que si ambos, aquí, ahora, en este jardín, exigieran una explicación, que por qué era tan breve, tan inexplicable, y lo dijeran con violencia, como lo harían dos seres humanos plenamente desarrollados, a quienes no se pudiera ocultar nada, entonces la belleza aparecería al momento, el espacio se poblaría, los vacíos arabescos comprendían una forma concreta. Si gritaran con suficiente energía, la señora Ramsay regresaría. «Señora Ramsay», dijo en voz alta. «Señora Ramsay». Las lágrimas rodaban por su cara. 6. El hijo de McAllister cogió uno de los peces y le cortó un cuadrado para cebar el anzuelo. Devolvió a la mar, aún vivo, el cuerpo mutilado. 7. «Señora Ramsay», gritaba Lily. «Señora Ramsay». Pero no sucedía nada. El dolor crecía. Que la angustia la reduzca a una a este grado de imbecilidad, pensaba. En todo caso, el viejo no la había oído. Seguía tranquilo, amable. Y si una quería verlo así, incluso sublime. Alabados sean los cielos. Nadie había oído este grito ignominioso. «Detente, dolor, detente». Evidentemente no se había despedido del sentido común. Nadie la había visto avanzar por la tabla y arrojarse a las aguas de la aniquilación. Seguía siendo una mezquina solterona, que sujetaba un pincel en medio del jardín. Lentamente el dolor de la carencia, y la ira amarga, cuando pensabas que nunca más volverías a sentirte triste por la señora Ramsay. Le había echado de menos a la hora del desayuno. Entre tazas de café, nada. Cedían, y de su angustia quedaba como antídoto un consuelo de que en sí mismo era balsámico, y también, pero más misteriosamente, la sensación de que alguien por ahí, la señora Ramsay, aliviada por unos momentos del peso que el mundo había depositado sobre ella, intangible, se había quedado junto a ella, y después, porque la señora Ramsay, radiante de belleza, le había ceñido en la cabeza una corona de flores blancas. Lily apretó los tubos de pintura de nuevo. Se enfrentó con el problema del seto. Era extraño lo claramente que la veía, cruzando con su rapidez de costumbre por los prados, llenos de pliegues,
púrpura y delicados, entre cuyas flores, jacintos o lirios, se desvanecía. Era algún truco de su ojo de pintora, porque unos días después de haberse enterado de su muerte, se la había imaginado así, con la corona en la cabeza, caminando en silencio junto a su compañero, una sombra en medio de los campos. La mirada, las flores, tenían su poder de consolación. Donde quiera que estuviera, pintando, aquí en el campo o en Londres, se le aparecía esta imagen, y con los ojos entrecerrados buscaba algo en lo que fundar esta visión. Miraba hacia el vagón del ferrocarril, hacia el autobús, cogía un rasgo de la cara o del hombro, examinaba las ventanas de enfrente, miraba hacia Piccadilly, punteado de faroles al anochecer. Todavía formaba parte de los campos de la muerte, pero siempre algo, una cara, una voz, un vendedor de periódicos gritando Standard, News, que brotaba como de la nada, la desdeñaba, la despertaba, exigía de ella y la conseguía finalmente, un esfuerzo de atención, de forma que había que rehacer perpetuamente la visión, una vez más espoliada como lo estaba por una necesidad intuitiva, de lejanía y azules, echó una mirada a la bahía bajo ella, convirtiendo en colinas las barras azules de las olas, y en campos pedregosos los espacios purpúreos. De nuevo, algo incongruente la estimuló. Había una mancha de color castaño en medio de la bahía. Era una barca. Sí, al momento se dio cuenta de que era eso, pero ¿de quién era la barca? Era del señor Ramsay, se dijo. El señor Ramsay, el hombre que había estado junto a ella, quien había echado a andar, quien había saludado con la mano, solo, encabezando una procesión, con sus bonitos zapatos, solicitando un consuelo que ella le había negado. La barca había llegado al centro de la bahía. Era tan agradable la mañana, si se exceptuaba una racha de viento de vez en cuando, que el mar y el cielo parecían hechos del mismo tejido, como si hubiera velas en el cielo, o si hubieran caído las nubes al mar. En alta mar, un vapor había enviado al aire un bucle de humo inmenso, que se había quedado allí, haciendo decorativas volutas, como si el aire fuera una fina gasa que sostuviera las cosas y las retuviera delicadamente en una red, meciéndolas con todo cuidado de un lado a otro. Como con frecuencia sucede cuando hace buen tiempo, los acantilados parecían que fueran conscientes de la presencia de los barcos, como si se enviaran los unos a los otros mensajes secretos, porque a veces parecía que el faro estaba muy cerca de la costa, pero hoy, con la colina, parecía estar muy lejos. ¿Dónde estarán?, pensaba Lily, mirando la mar. ¿Dónde estaba ese anciano que la había dejado atrás en silencio, que llevaba bajo el brazo un paquete envuelto en papel de estraza? La barca estaba en medio de la bahía. 8. Allí no se dan cuenta de nada, pensaba Cam, mirándose a la costa, que subiendo y bajando parecía estar cada vez más lejos, más tranquila. La mano en el agua dejaba una estela en la mar, al igual que su mente hacía ondas verdes y trazos que se convertían en dibujos, y paralizada, envuelta en un sudario, se paseaba de forma imaginaria por el submundo de las aguas, donde las perlas se arracimaban para formar blanca espuma, donde bajo la luz verde todas las ideas de una se transformaban, y el cuerpo brillaba traslúcido, envuelto en una capa de color verde. Luego cesaba de discurrir el agua en torno a la mano, se detenía el fluir apresurado del agua. El mundo se llenaba de crujidos y chirridos. Oía cómo las olas rompían y sonaban contra la barca, como si hubieran anclado en un puerto. Todo parecía muy cercano. La vela, sobre la que estaban fijos los ojos de James como si fuera alguien a quien conociera, estaba completamente flácida. Se habían detenido, y esperaba la llegada de una nueva brisa, bajo el sol ardiente, a millas de distancia de la costa, a millas de distancia del faro. Parecía como si todo el mundo se hubiera detenido. El faro se convirtió en algo inmóvil, y la lejana línea de la costa se quedó quieta. El sol calentaba cada vez más, y todo el mundo parecía haberse quedado muy junto, y parecían sentir la presencia de los demás, a quienes casi habían olvidado. El setal de McAllister se introdujo verticalmente en la mar, pero el señor Ramsay seguía leyendo con las piernas cruzadas. Leía un librito algo desgastado, con las pastas jaspeadas como un huevo hecho chorlito. De vez en cuando, mientras seguían en la horrible calma, pasaba una hoja. James pensaba que cada página que pasaba se acompañaba de un gesto peculiar, que le parecía que se dirigía a él, ya con confianza, ya con autoridad, ya con la intención de que la gente se apiadase de él. Y todo el tiempo, mientras su padre leía y pasaba hojas, sin cesar, James temía que llegara el momento en que levantase la mirada.
y preguntarse con mal humor por esto o por aquello. ¿Por qué estaban aquí perdiendo el tiempo?, preguntaría. O haría cualquier otra cosa no menos irracional. Si lo hace, pensaba James, sacaría un puñal y se lo clavaría en el pecho. Todavía conservaba el viejo símbolo de sacar un cuchillo y atravesarle el corazón a su padre, solo que ahora, al hacerse mayor, mientras presa de una rabia impotente, contemplaba a su padre sentado, no era él, al anciano que leía, a quien quería matar, sino lo que cernía sobre él, sin saberlo quizá, aquella violenta e inesperada arpía de negras alas, de picos y espolones fríos y duros como acero, que caía una y otra vez. Sentía el pico en las piernas desnudas, donde le había atacado en la infancia, y a continuación se escapaba. Pero aquí estaba de nuevo, un anciano, muy triste, que leía un libro. Lo mataría, le atravesaría el corazón. Fuera lo que fuera, y podría ser cualquiera, pensaba, mirando hacia el faro y hacia la lejana costa. Comerciante, empleado de banco, abogado, director de cualquier empresa, se opondría a él, lo seguiría y lo eliminaría. Llamaba tiranía y despotismo a eso de hacer que la gente hiciera algo en contra de su voluntad, a lo de recortar la libertad de expresión. ¿Quién se atrevería a decir «no quiero» cuando él decía «vamos al faro»? «Haz esto, tráeme aquello». Se extendía las negras alas, y el duro pico desgarraba. A continuación, allí estaba sentado leyendo un libro, y podía levantar la mirada. Nunca se sabía. Era bastante probable. Podría dirigirse a los McAllister. También podía deslizar un soberano en la mano helada de alguna mujer en cualquier calle, pensaba James. O podría dar gritos de aliento en cualquier deporte de marinos. Podría saludar con los brazos a causa de la emoción. O podía presidir la mesa completamente mudo desde el principio al final de la cena. Sí, pensaba James, mientras la barca se mecía y chapoteaba bajo el sol. Había un páramo de nieve y piedra, muy solitario y austero, y había llegado a pensar, con frecuencia, en los últimos tiempos, cuando su padre decía algo que sorprendía a los demás, que allí solo había 2 pares de huellas de pisadas, el suyo y el de su padre. Solo ellos se conocían mutuamente. Aquí entonces este terror, este odio, regresando hacia las muchas hojas que el pasado había acumulado sobre él, escrutando en el corazón de aquel bosque en el que la luz y la sombra se entrecruzarían de forma que distorsionaran toda forma y se cometerían graves errores, tan cegadores, el sol como la oscuridad. Buscaba una imagen que enfriara, que aislara este sentimiento, que le diera una forma concreta y simétrica. Supóngase, pues, que como un niño pequeñito sentado indefenso en la sillita o sentado sobre las rodillas de alguien, hubiera visto cómo un vehículo aplastaba, sin intención, de forma inocente, el pie de alguien. Supóngase que él hubiera visto el pie antes, sobre la hierba, delicado, íntegro, y después la rueda, y luego el mismo pie, amoratado o aplastado, pero la rueda era inocente, de forma que ahora cuando se acercaba a su padre dando zancadas por el pasillo, levantándolas de madrugada para ir al faro, le pisaba el pie. Le pisaba Cam. Le pisaría a cualquiera. Lo único que podía hacer uno era sentarse y quedarse mirando. Pero en el pie de quién estaba pensando, en qué jardín había pasado todo esto, porque yo no tenía escenarios para estos acontecimientos. Había árboles, flores, cierta clase de luz, unas cuantas figuras. Todo tendía a parecer en un jardín donde no hubiera esa tristeza, y donde no hubiera esto de mover tanto las manos. La gente hablaba con un tono de voz común. Estaban todo el día entrando y saliendo. Había una anciana que cotilleaba en la cocina, y la brisa movía las cortinas dentro y fuera de las ventanas. Todo se movía, todo crecía, y sobre aquellos platos y bandejas, y aquellas altas flores rojas y amarillas, podía tenderse un velo muy fino, como una hoja de parra, al anochecer. Las cosas se quedaban aún más quietas y oscuras al anochecer, pero el velo que parecía una hoja de parra era tan fino que las luces lo levantaban, las voces lo arrugaban. A través de él podía ver cómo se agachaba una figura. Escuchaba, se acercaba, se alejaba, escuchaba el rumor de un vestido, el sonido metálico de una cadena. Era en este mundo donde una rueda le aplastaba el pie a alguien. Algo, recordaba, se detenía y se cernía oscuramente sobre él. Se quedaba inmóvil. Algo se movía en el aire. Incluso allí algo estéril y agudo descendía, como una hoja, una cimitarra, cortando hierbas y flores, incluso en aquel mundo, derribándolas, ajándolas. Lloverá, recordaba su padre diciéndolo. No podrán ir al faro. El faro era entonces una torre brumosa, plateada, con un ojo amarillo que se abría de repente,
delicadamente. Al anochecer, ahora, James miraba el faro, veía las rocas, blancas de espuma, veía la torre, erguida, recta, veía que tenía ventanas, veía incluso ropa tendida sobre las piedras, puesta a secar, de forma que por fin, esto era el faro, ¿no? No, lo otro también era el faro, porque nada era sencillamente una sola cosa. También el otro era el faro. A veces costaba verlo desde el otro lado de la bahía. Al anochecer levantaba uno la mirada y veía cómo el ojo parpadeaba, y la luz parecía llegar hasta ellos en aquel jardín soleado y fresco en el que se sentaban. Pero se detuvo. Siempre se decía ellos o alguien, y comenzaba a oír el rumor de alguien que se aproximaba, el sonido de alguien que se marchaba. Se volvía hipersensible respecto de quien lo acompañaba. Ahora era su padre. El dolor podía ser agudo, porque en cualquier momento, si seguía sin soplar el viento, su padre cerraría el libro de golpe, y diría, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué estamos aquí perdiendo el tiempo? Como aquella vez en la terraza, cuando dejó caer la hoja sobre ellos, y ella se había quedado rígida. Y si hubiera tenido un hacha a mano, un cuchillo, cualquier objeto afilado, lo habría cogido y le habría atravesado el corazón a su padre. Su madre se había puesto rígida, luego el brazo se había relajado, de forma que se dio cuenta que ya no le escuchaba a él. En cierta forma se había levantado y se había marchado a algún lugar lejano, y lo había dejado allí, en el suelo, impotente, ridículo, con las tijeras en la mano. No venía ni un soplo de aire. El agua se reía y gorgoteaba en el fondo de la barca, donde 2 o 3 caballos movían las colas, a un lado y otro, en un charquito de agua que no llegaba a cubrirlas. En cualquier momento el señor Ramsay, James casi no se atrevía a mirarlo, se daría cuenta, cerraría el libro, diría algo ofensivo, pero de momento seguía leyendo, y James furtivamente, como si bajara la escalera descalzo, con miedo de despertar al perro si chirriaba un peldaño. Seguía pensando en cómo sería ella, en dónde habría sido aquel día. Había comenzado a seguirla de habitación en habitación, y por fin llegaron a una habitación de luz azul, como si se reflejase en millares de platos de porcelana, en la que hablaba con alguien. Él escuchaba. Hablaba con una criada, y decía con toda sencillez lo que pensaba. Esta noche necesitaremos la fuente grande. ¿Dónde está la azul? Solo ella decía la verdad. Solo a ella se le podía decir. Ese era el origen de su perenne atractivo para él. Era consciente de que su padre le había adivinado los pensamientos. Los ensombrecía, los hacía ajarse, le hacía titubear. Por fin dejó de pensar. Estaba ahí sentado al sol con la mano en la barra de timón, mirando fijamente al faro, incapaz de moverse, incapaz de sacudirse los granos de tristeza que uno tras otro se depositaban en su mente. Parecía que lo ataba una maroma, y que su padre había hecho el nudo, y que solo podía sacar un cuchillo y hundirlo. Pero en aquel momento la vela comenzó a moverse poco a poco. Se hinchó lentamente, la barca sintió una sacudida. Comenzó a moverse, apenas consciente, dormida. De repente se despertó, salió disparada ante las olas. Fue un alivio extraordinario. Todos parecieron perder importancia relativa ante los demás, y parecían estar bien, y los sedales se tensaron formando un ángulo agudo en los costados de la barca. Pero su padre no parecía haber advertido nada. Solo hizo un gesto misterioso con la mano derecha en el aire, y la dejó reposar de nuevo sobre la rodilla, como si estuviera dirigiendo alguna sinfonía secreta. 9. La mar estaba inmaculada, pensaba Lily Briscoe, todavía allí, vigilando la bahía. La mar se extendía como si fuera seda sobre la bahía. La distancia tenía un gran poder. Se los había tragado, pensaba. Se habían ido para siempre, se habían convertido en parte de la naturaleza de las cosas. Hasta el vapor había desaparecido, pero el gran bucle de humo aún flotaba en el aire, y amado como una bandera, parecía una despedida triste. 10. Así era, pues, la isla, pensaba Cam, volviendo a meter los dedos en el agua. Nunca la había visto desde la mar. Así era como se veía. Sí, con un entrante en medio, y 2 acantilados casi verticales. Y la mar entraba por ahí, y luego se extendía durante millas y más millas, a ambos lados de la isla. Era muy pequeña, con una forma que recordaba vagamente a una hoja sujeta por un extremo. Así que nos subimos a una barquita, pensaba.
comenzando a contarse un cuento de aventuras en el que se escapaba de un barco que se hundía, pero la mar discurría entre sus dedos, y se desvanecía tras ellos una colonia de algas. No quería contarse un cuento de verdad. Lo que quería era la sensación de aventura, de huida de algo, porque pensaba, mientras avanzaba la barca, en cómo la irritación de su padre con lo de los puntos cardinales, la terquedad de James con su pacto y su propia angustia, cómo todo había desaparecido, todo había quedado atrás, ahora ondeaba en el pasado. ¿Qué había, pues, a continuación? ¿A dónde iban? De su mano, hundida en la mar, procedía todo un surtido de contento ante la idea del cambio, de la escapada, de la aventura, de estar viva, de estar ahí. Las gotas que procedían de esta repentina e impremeditada fuente de contento caían aquí y allá, en la oscuridad, en las formas dormidas de su propia mente, formas de un mundo nonato, pero que se movía en la oscuridad, cogiendo aquí y allá una chispa de su luz. Grecia, Roma, Constantinopla, con lo pequeña que era, con forma como de hoja sujeta por un extremo, y con el dorado rocío de las aguas que la rodeaba. ¿Tenía, se preguntaba, un lugar en el universo también esta islita? Pensaba que los sabios ancianos podrían haberle informado. A veces hacía como si se hubiera extraviado en el jardín, para ver qué hacían. Y allí estaba. Podría tratarse del señor Carmichael o del señor Banks, muy viejos, muy solemnes, sentados uno frente de otro en las tumbonas. Se oía el rumor de las páginas del Times, que sostenían ante sí, cuando entró desde el jardín y todo era confusión, acerca de algo que alguien había dicho acerca de Jesucristo, acerca de un mamut que habían encontrado en unas excavaciones en alguna calle de Londres. ¿Cómo había nacido Napoleón? Después cogían todo esto con sus manos limpias, llevaban ropas de color gris, olían a brezo, y se sacudían las migas a la vez, pasando hojas, cruzando las piernas, y diciendo algo, muy breve, de vez en cuando. En una suerte de éxtasis, ella cogió un libro de la estantería, y se quedaba allí, mirando cómo escribía su padre, tan regular, y lo pulcramente que llegaban los reglones de un extremo al otro de la página, con una tosecilla de vez en cuando, o decía algo muy breve al caballero que se sentaba enfrente. Pensaba, allí en pie, con el libro abierto, que aquí podría dejar una que se abriera a cualquier pensamiento como una planta bien regada. Y si se abría bien, ante estos caballeros que fumaban, tras las sonoras hojas del Times, entonces es que era un pensamiento correcto. Y mientras veía cómo escribía su padre en el estudio, pensaba, sentada ahora en la barca, que era adorable, que era el más sabio, no era vanidoso, no era un tirano. A decir verdad, cuando la veía leyendo un libro con mucha amabilidad, le preguntaba, ¿qué más quieres leer? Temiendo equivocarse, se quedó mirando a su padre que leía el librito de la cubierta reluciente, moteado como huevo de chorlito. No, estaba bien. Quería decirle a James, míralo, pero James no quitaba ojo de la vela. Es un animal dañino, contestaría James. Siempre acababa hablando de sí y de sus libros, diría James. Es egoísta hasta extremos intolerables. Peor aún, es un tirano. Pero mira, decía mirándolo. Míralo ahora. Veía cómo leía el librito con las piernas recogidas. El libro cuyas hojas amarillentas conocía muy bien, pero no sabía de qué trataba. Era un volumen pequeño. La letra era muy pequeña. En una de las guardas, lo sabía, había escrito que se había gastado 15 francos en un almuerzo. Tanto el vino, tanto de propina. Lo había sumado todo pulcramente al pie de la página. Pero ¿de qué trataba este libro que tenía los cantos fatigados de llevarlo en el bolsillo? Eso no lo sabía. Tampoco sabía nadie en qué pensaba, pero se quedaba absorto, de forma que cuando levantaba la mirada, como acababa de hacer fugazmente, no era para ver nada, era para fijar más adecuadamente algún pensamiento. Una vez hecho esto, su mente regresaba volando a zambullirse en la lectura. Leía, pensaba ella, como si llevara el rumbo en algo, como si cuidara de un rebaño de ovejas, o como si ascendiera por un estrecho sendero. A veces iba a prisa y directo, y se abría camino por la maleza. Otras veces parecía que una rama lo golpeaba, una zarza lo cegaba, pero no dejaba que eso lo intimidara. Seguía avanzando, pasando una página tras otra. Ella seguía contándose un cuento acerca de huir de un barco que había naufragado,
porque ella estaba a salvo, mientras que él seguía allí sentado, a salvo como se había sentido cuando entró sigilosa desde el jardín, y cogió un libro, y el anciano caballero, bajando el periódico de repente, dijo algo muy breve por encima del periódico acerca de la personalidad de Napoleón. Miró de nuevo la mar, la isla, pero la hoja había perdido su filo. Era muy pequeña, estaba muy lejos. La mar era más importante ahora que la costa. Las olas lo rodeaban, subiendo y bajando, un tronco rodando en el seno de una ola, una gaviota cabalgando en la cresta de una ola. Por allí, pensó, mojando los dedos en el agua, se hundió un barco, y murmuró, soñolienta, medio dormida: ¿Cómo morimos? Solos,